Aquí yacen 30 niños, encadenados en un sótano. ¿Qué los llevó a un final tan cruel? ¿Por qué la familia Santillán, pilar de respeto y tradición, escondió este secreto en las paredes de su propia casa? Estas no son preguntas de leyendas o cuentos de hadas, sino ecos de un pasado perturbador. El silencio de la ciudad de Veracruz es solo una fina capa que esconde los secretos de 1834, una era de efervescencia política y religiosa, donde la fe y la superstición se mezclaban en la vida de la gente. Pero, detrás de la fachada de prosperidad, un horror innombrable aguardaba en la oscuridad, a la espera de ser descubierto, no para ser juzgado, sino para acechar a las generaciones futuras con su peso moral. El sol jarocho de Veracruz, que normalmente es implacable y vital, pareció perder su brillo el día en que el agente inmobiliario, un hombre escéptico y pragmático, derribó la pared falsa en el sótano de los Santillán. La luz que invadió el espacio reveló un escenario de pesadilla, una escena que desafiaba la razón y la fe. El aire, pesado y asfixiante, estaba impregnado de un olor a moho, a óxido y un persistente hedor metálico, un olor a muerte que el tiempo no había logrado borrar. Las cadenas, sujetas a los esqueletos infantiles, brillaban siniestramente bajo el sol, como si aún vibraran con el dolor de sus víctimas. Era un espectáculo macabro, una imagen que se grababa en la mente, una prueba de que la maldad podía esconderse en la más respetable de las fachadas. El silencio del sótano era el más perturbador de todos los elementos. No había señales de lucha, ni un solo grito. Solo el silencio de 30 almas inocentes, apagadas en un lugar donde el sol no podía alcanzarlas. El hallazgo no fue un evento aislado, sino la revelación de un trauma profundo que parecía impregnar toda la atmósfera de la ciudad. El peso del sufrimiento de cada uno de los niños encadenados parecía resonar en cada crujido de la madera, en cada chirrido de las cadenas. Es este silencio, este secreto enterrado, lo que nos obliga a mirar más de cerca, a cuestionar lo que creemos saber sobre la historia y la naturaleza humana, y a preguntarnos qué más esconden las paredes de las viejas casonas de Veracruz. Historias como esta nos recuerdan que la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, y es por eso que cada hallazgo importa. Si quieres estar al tanto de las próximas revelaciones, suscríbete. Por cierto, cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas en esta búsqueda por los secretos del pasado? La inercia de las autoridades locales, más interesadas en mantener el orden aparente que en desenterrar secretos perturbadores, convirtió el caso de los 30 niños en un problema para silenciar discretamente. La familia Santillán era influyente, y el escándalo podría sacudir la frágil estructura social de la recién formada nación. Fue en este vacío de justicia donde surgió un nombre, traído por los murmullos de los que aún creían en la verdad: el capitán Alonso Vargas, un exmilitar español que había hecho de Veracruz su nuevo hogar tras la Guerra de Independencia, no por lealtad a la nueva nación, sino por un profundo hartazgo de la guerra y el caos. Alonso, a sus 35 años, era un retrato de la resignación, con cicatrices emocionales más profundas que las físicas. Había cambiado la espada por la pluma y ahora se dedicaba a casos que la policía local ignoraba, movido por un sentido de justicia que la guerra no había logrado extinguir. Alonso Vargas era un hombre de hechos y evidencias. Su mente, entrenada en estrategias militares y lógica de combate, rechazaba las supersticiones y las leyendas folclóricas que impregnaban la cultura jarocha. Veía el mundo como un campo de batalla, donde cada pista era un soldado, cada testigo un aliado potencial y cada misterio un enemigo a ser derrotado con la razón. Esta mentalidad escéptica lo colocaba en constante conflicto con la población, que veía presagios e intervenciones divinas en cada esquina.
Para ellos, lo que sucedió en el sótano de los Santillán era una señal de los tiempos, un castigo divino, o la manifestación de un espíritu maligno. Para Alonso era un crimen atroz, que exigía una investigación metódica e implacable, basada en pruebas concretas, no en especulaciones y chismes infundados. La motivación de Alonso no era solo la justicia, sino la necesidad de demostrarse a sí mismo que aún podía ser un agente de cambio en un mundo caótico. La guerra le había dejado con la sensación de impotencia, de que sus esfuerzos eran solo gotas en un océano de violencia y sufrimiento. La investigación del caso Santillán era su oportunidad para restaurar un poco de orden, de dar voz a los que ya no la tenían, de probar que la verdad, por más sombría que fuera, era la única manera de alcanzar la paz. Se acercó al palacete con una postura seria, su mirada escudriñando cada detalle de la fachada decadente, su corazón latiendo con un ritmo frío y calculado, listo para enfrentar la oscuridad que lo aguardaba dentro de las paredes. La atmósfera de Veracruz en 1834 era una paradoja viva. La independencia de España, conquistada hace poco más de una década, prometía una nueva era de libertad y prosperidad, pero, en realidad, la nación era un cuerpo febril, consumido por disputas políticas internas y una economía inestable que alimentaba la pobreza. En la provincia, la promesa de un futuro mejor era un eco lejano, ahogado por la lucha diaria por la supervivencia. Para las clases bajas, la vida era una batalla constante contra el hambre y la enfermedad, una realidad que los hacía vulnerables y desesperanzados. La fe, mezclada con las leyendas folclóricas y los mitos indígenas, era, para muchos, la única forma de consuelo y esperanza. Era una sociedad dividida entre el progreso y las tradiciones, entre la ley y la superstición. Veracruz, la ciudad portuaria, era el corazón palpitante de esta provincia, un crisol de culturas y de contradicciones. La llegada constante de barcos que traían mercancías y personas de todas partes del mundo inyectaba un dinamismo en la ciudad, pero también era la puerta de entrada para enfermedades y secretos que se propagaban rápidamente. El aire de la ciudad era denso, saturado con el olor de la sal y las especias, pero también con el olor a aguas negras y putrefacción. El sol implacable, el calor opresivo y la humedad pesada y tropical creaban una atmósfera de tensión constante, un escenario perfecto para que leyendas e historias de terror se enraizaran y cobraran vida propia, alimentadas por el miedo y la ignorancia. La vegetación densa y asfixiante que rodeaba las construcciones coloniales de la ciudad, con sus sombras oscuras y enmarañadas, parecía esconder una fuerza maligna. Las tormentas tropicales, frecuentes y violentas, lavaban las calles, pero no limpiaban la suciedad moral y los secretos de la ciudad. Solo los empujaban a los callejones y a los corazones de los habitantes. Los edificios coloniales, con sus fachadas imponentes y sus ventanas enrejadas, parecían esconder más que las familias que las habitaban. La casa de los Santillán era un ejemplo perfecto de esta contradicción. Una mansión grandiosa, símbolo de poder y tradición, que escondía un secreto macabro en su sótano, un lugar donde la luz del sol no llegaba y donde la voz de los niños fue silenciada para siempre. La cultura local de Veracruz era un tapiz complejo, tejido con hilos de creencias católicas y de leyendas prehispánicas. Los habitantes de la ciudad, muchos de ellos descendientes de indígenas, creían en espíritus, en rituales y en entidades que habitaban la tierra y el mar. La figura de la Llorona, una figura folclórica que, en algunas versiones, ahogó a sus hijos y en otras los secuestraba, era omnipresente, una leyenda que se mezclaba con la realidad y que servía para explicar lo inexplicable. Para ellos, lo que había sucedido en el sótano de los Santillán no era un crimen común, sino un pacto maligno, un ritual ancestral para apaciguar a una entidad en busca de almas inocentes.
Era esta dualidad entre la razón y la fe lo que Alonso Vargas tendría que confrontar en su búsqueda por la verdad. En este crisol de tensiones, el descubrimiento de los esqueletos en el sótano de los Santillán fue como un fósforo encendido en un barril de pólvora. Las noticias se esparcieron como un incendio, alimentadas por el miedo y la especulación. Los chismes sobre la familia Santillán, antes respetada e intocable, ahora estaban teñidos de sospecha y horror. Los habitantes de la ciudad, que antes los admiraban, ahora los veían con desconfianza y repulsión, convencidos de que un mal ancestral se había anidado en su hogar. El caso, antes un simple crimen, se había convertido en un misterio sobrenatural, un reflejo del miedo y la incertidumbre que impregnaban la vida de todos en Veracruz. El aire pesado y húmedo de la ciudad parecía ahora estar aún más denso, impregnado por el peso del secreto revelado. La desorganización social y la pobreza que se extendían por la provincia crearon un ambiente propicio para que crímenes como el que ocurrió en el sótano de los Santillán pasaran desapercibidos. La falta de un sistema de justicia eficaz, la corrupción y la ineficiencia de las autoridades locales, a menudo sobrecargadas o sobornadas, permitían que los secretos fueran enterrados y los crímenes fueran olvidados. Los niños huérfanos, muchos de ellos abandonados o vendidos por familias desesperadas, eran blancos fáciles para los criminales y para aquellos que querían aprovecharse de su vulnerabilidad. La muerte de un niño era un evento común, una tragedia diaria que se perdía en el recuento de los muertos. El descubrimiento de los 30 niños encadenados no era un evento inusual, sino la revelación de una práctica que, por décadas, había sido ignorada y silenciada. La fragilidad de la nueva nación, que aún buscaba su identidad y su lugar en el mundo, era un reflejo de la fragilidad de la moralidad en Veracruz. La lucha por el poder, la ambición y la codicia se superponían a la justicia y la compasión. La élite, representada por la familia Santillán, usaba su riqueza y su influencia para encubrir sus atrocidades, mientras la población, empobrecida y oprimida, era forzada a aceptar la injusticia como un hecho de la vida. El palacete de los Santillán, con su opulencia decadente, era un símbolo perfecto de esta hipocresía, una fachada de respeto y moralidad que escondía un horror indecible en su corazón. El clima y el paisaje de Veracruz, con su humedad pesada, sus tormentas tropicales y su vegetación densa, eran como personajes secundarios en el drama que se desarrollaba. La naturaleza parecía reflejar el alma de la ciudad, hermosa y vibrante por fuera, pero con una oscuridad latente en su interior. El sonido constante de las cigarras, que parecía susurrar secretos al viento, y el crujir de las persianas, que parecían llorar con el dolor de las almas perdidas, creaban una banda sonora para el misterio. En cada paso que Alonso Vargas daba, sentía que se adentraba no solo en un crimen, sino en un lugar donde la línea entre lo real y lo sobrenatural era tenue y peligrosa. La fusión de creencias indígenas y católicas moldeaba la percepción de la muerte y la justicia. Para muchos, la muerte no era el final, sino una transición a otro mundo, donde las almas podían encontrar la paz o convertirse en espectros errantes, acechando a los vivos. La idea de que los niños encadenados en el sótano de los Santillán pudieran convertirse en almas perdidas, atrapadas entre los dos mundos, era un pensamiento aterrador que alimentaba el miedo y la superstición. Los habitantes de la ciudad, con sus rosarios y sus oraciones, intentaban protegerse de un mal que, para ellos, era más que humano. Esta compleja red de creencias y miedos sería la mayor barrera para la investigación de Alonso, que buscaba hechos en un mundo dominado por la fe y las leyendas. El silencio opresivo del sótano, solo roto por el eco de las cadenas oxidadas, era el punto de partida para la investigación de Alonso Vargas.
Escéptico y pragmático, sabía que la verdad no se encontraría en leyendas, sino en hechos y evidencias. Su primera acción fue inspeccionar el escenario del crimen con una meticulosidad forense, algo raro para la época. Observó que los esqueletos, aunque en avanzado estado de descomposición, parecían estar dispuestos en círculo, con los pequeños huesos de los brazos y las piernas sujetos al poste central. Algunos esqueletos aún tenían pequeños objetos personales, como medallones y juguetes de madera, señales silenciosas de que estos niños tuvieron una vida antes de ser silenciados. Estos detalles para él eran más que tristes vestigios. Eran pistas que contaban una historia de cautiverio prolongado, no de un asesinato en masa rápido y caótico. La investigación de Alonso lo llevó a doña Elara Santillán, la viuda. La encontró en un estado de luto contenido, una mujer recluida cuya apariencia frágil contrastaba con la riqueza de la casa. Ella, sin embargo, parecía evasiva, sus ojos desviándose en cada pregunta de Alonso sobre el sótano. Alegó no tener conocimiento de la pared falsa o de los esqueletos, atribuyendo el crimen a su difunto marido, don Ricardo, a quien describió como un hombre complejo y atormentado. Su luto parecía genuino, pero la mirada de sus ojos, que se cerraban brevemente en cada mención de los niños, escondía una historia que ella no estaba dispuesta a contar. Las lagunas en sus respuestas y el rápido cambio de tema cada vez que se mencionaba el sótano se convirtieron en evidencias por sí mismas, creando una sospecha que flotaba sobre la frágil figura de la viuda. La búsqueda de testigos llevó a Alonso al párroco local, el padre Ramiro. El padre, un hombre de fe con un profundo conocimiento de las leyendas de la región, ofreció una perspectiva completamente diferente. Creía que lo que sucedió en el sótano no era un crimen común, sino la manifestación de un mal ancestral. Para él, el ritual era claro. Los niños, atrapados en un círculo, la forma en que fueron encadenados al poste central, todo esto resonaba con rituales prehispánicos de sacrificio. La familia Santillán, según el padre, pudo haber hecho un pacto con una entidad maligna, intercambiando la energía vital de almas inocentes por la longevidad o la fortuna. El padre, aunque no tenía pruebas concretas, tenía una convicción inquebrantable, y sus palabras, aunque teñidas de superstición, añadieron una nueva capa de terror y misterio al caso. El contraste entre el escepticismo de Alonso y las creencias del padre Ramiro se convirtió en el motor de la investigación. Alonso veía al padre como un pozo de información sobre la cultura local, una fuente de conocimiento que, aunque no confiable en términos de hechos concretos, podría proporcionar el contexto para las acciones de los Santillán. El padre, por su parte, veía en Alonso a un hombre que se negaba a ver la verdad, que estaba justo delante de sus ojos. Un hombre que confiaba en un mundo material que, para él, era solo una pequeña parte de la realidad. En cada conversación, la tensión entre los dos aumentaba, cada uno intentando convencer al otro de su visión del mundo. Esta dinámica, la lucha entre la razón y la fe, se convertiría en el eje central de la investigación. El pueblo de Veracruz, con sus murmullos y sus chismes, se convirtió en la siguiente fuente de información para Alonso. Oyó historias de que don Ricardo solía adoptar niños huérfanos, una práctica que, en la época, era vista como un acto de caridad. Pero los chismes ahora contaban una historia diferente. Estos niños simplemente desaparecían sin dejar rastro. Nadie cuestionaba a don Ricardo, pues era un hombre de poder e influencia. Los vecinos, que ahora recordaban ruidos extraños que venían del sótano por la noche, de llantos ahogados, se arrepentían de su silencio. Sus testimonios, aunque basados en habladurías y en memorias imprecisas, reforzaron la sospecha de que la familia Santillán era culpable. Con cada nuevo relato, el cerco se cerraba en torno a la mansión.
La búsqueda de un testigo que pudiera haber visto algo de primera mano llevó a Alonso a María Hernández, una joven de 16 años que servía como criada en la casa de los Santillán y que fue despedida poco después de la muerte del patriarca. María, con sus ojos asustados y su cuerpo tembloroso, era la única que podía haber visto u oído algo. Sin embargo, tenía miedo de hablar. Las amenazas de don Ricardo, que se negaba a detallar, aún la acechaban. Solo pudo decir que el sótano era un lugar prohibido, que don Ricardo iba allí solo por la noche y que oía ruidos extraños, como si alguien estuviera arrastrando cosas pesadas. Su miedo era tan real, tan palpable, que Alonso sintió que ella estaba escondiendo más que solo un secreto. Alonso sabía que María era la clave para desentrañar el misterio. Intentó consolarla, le aseguró que estaría a salvo, pero el miedo a don Ricardo y a su viuda todavía era demasiado fuerte para ella. En cada palabra, la joven miraba a su alrededor, como si esperara que el fantasma de don Ricardo apareciera para castigarla por su traición. Su historia, aunque incompleta, proporcionó la primera evidencia de que don Ricardo estaba de hecho involucrado en lo que sucedió en el sótano. Las preguntas de Alonso, sin embargo, se quedaron sin respuesta. ¿Qué hacía don Ricardo en el sótano? ¿Por qué estaban allí los niños? Y lo más importante, ¿qué sabía María que no podía contar? El silencio de la joven era más elocuente que cualquier palabra, un enigma que Alonso necesitaba descifrar. Las pistas, hasta entonces vagas y basadas en chismes, comenzaron a materializarse en evidencias concretas. Durante una segunda inspección en el sótano, Alonso, con su mentalidad metódica, notó una grieta en el yeso de la pared falsa, un detalle que el agente inmobiliario había ignorado. Al examinar la grieta más de cerca, sintió una pequeña irregularidad en la superficie y con la ayuda de un cuchillo logró remover un pequeño bloque de yeso. Lo que encontró escondido en el agujero fue un diario de tapa de cuero, un objeto personal de don Ricardo Santillán. Sin embargo, el libro estaba incompleto. Las primeras y últimas páginas, que sin duda contenían la información más crucial, habían sido cuidadosamente arrancadas. El diario, por sí mismo, era una prueba de que la familia Santillán, o al menos el patriarca, tenía un secreto que esconder. Alonso comenzó a descifrar las entradas del diario, una tarea difícil debido a la caligrafía apresurada de don Ricardo. Los escritos eran una mezcla de anotaciones sobre el día a día de la familia, poemas melancólicos y, lo más perturbador, dibujos de símbolos extraños. Llevó el diario al padre Ramiro, quien, con su vasto conocimiento de las creencias folclóricas, identificó los símbolos como rituales prehispánicos de sacrificio, específicamente rituales dedicados a una entidad ligada a la juventud y la purificación. El padre explicó que estos rituales involucraban la recolección de almas inocentes, cuya energía vital sería usada para purificar el alma de un enfermo, restaurando su salud y vigor. El descubrimiento aumentó la tensión entre la explicación racional de Alonso y la interpretación sobrenatural del padre. Con cada nueva página que Alonso leía, la figura de don Ricardo Santillán se volvía más compleja. No era solo un hombre rico e influyente, sino un hombre atormentado, obsesionado con la idea de la muerte y el paso del tiempo. El diario revelaba su miedo a envejecer y a ver a su esposa, doña Elara, marchitarse lentamente. Las anotaciones de don Ricardo eran un viaje a la oscuridad, un descenso gradual a la locura, donde la línea entre el bien y el mal, entre la realidad y la leyenda, se volvía cada vez más tenue. Describía a los niños como pequeños faros de luz, y sus escritos estaban teñidos por una mezcla de culpa, desesperación y una fe peligrosa en rituales ancestrales. El diario era la prueba de que don Ricardo era el cerebro detrás de la atrocidad. ¿Pero por qué?
La investigación tomó un giro inesperado cuando Alonso descubrió que los niños no eran de la región de Veracruz. Eran huérfanos, venidos de diferentes partes del país, y la familia Santillán era conocida por adoptarlos. Alonso encontró registros de adopción en archivos antiguos de la ciudad, pero la información era vaga e incompleta. El descubrimiento de que los niños eran huérfanos de otras ciudades reforzó la teoría de que don Ricardo estaba involucrado en tráfico de niños, tal vez para trabajo esclavo, o como el diario sugería, para un propósito más sombrío e inimaginable. La dualidad entre la explicación racional de Alonso, un asesino en serie, un traficante, y la teoría del padre Ramiro, rituales ancestrales, se profundizó. Las evidencias concretas, las cadenas, los esqueletos, el diario y los registros de adopción eran como piezas de un rompecabezas que no encajaban perfectamente. Con cada nuevo hallazgo, la tensión aumentaba. La atmósfera opresiva de Veracruz parecía volverse más pesada. La humedad del aire, el olor a sal y moho, los susurros de los habitantes, todo parecía conspirar para mantener el secreto de don Ricardo Santillán enterrado para siempre. La presencia constante del padre Ramiro, con sus leyendas y sus creencias, añadía una capa de terror psicológico, un miedo irracional que Alonso, a pesar de su escepticismo, sentía empezar a infiltrarse en su mente. Lo que estaba investigando era más que un crimen, era una batalla entre la luz de la razón y la oscuridad de la superstición. Con cada día que pasaba, el caso Santillán se convertía en un peso para Alonso. Las imágenes de los esqueletos encadenados, de los juguetes de madera y de los medallones lo acechaban en sus sueños. El miedo y la culpa de María Hernández, a quien no podía convencer de hablar, lo atormentaban. La frialdad de doña Elara y la convicción del padre Ramiro, que se mezclaban con los chismes de la ciudad, hacían de la investigación una lucha solitaria contra el tiempo y contra una fuerza que parecía estar más allá de la comprensión humana. El misterio se profundizó, se volvió más sombrío, más peligroso, y Alonso sentía que se acercaba no solo a la verdad, sino a una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre el mundo. La humedad pesada de Veracruz parecía cargar el peso del miedo y la superstición, pero para Alonso el peso que sentía era el de la urgencia. Las páginas del diario de don Ricardo, las que quedaban, revelaron el verdadero motivo de su obsesión, una enfermedad degenerativa que afligía a doña Elara. El patriarca, movido por un amor desesperado y una fe peligrosa en rituales ancestrales, creía que la vitalidad de almas jóvenes podría curar a su esposa. Sin embargo, el diario terminaba abruptamente con la última página y la crucial información sobre un artefacto legendario que el padre había mencionado, faltando. Alonso sabía que esta página, en particular, era la clave para desentrañar el misterio. La tensión en la ciudad era palpable, los susurros sobre el crimen de los Santillán se volvieron más fuertes. Alonso sabía que no tenía mucho tiempo antes de que las autoridades silenciaran el caso para siempre. Alonso sabía que para encontrar la verdad necesitaba convencer a María Hernández de hablar. La encontró de nuevo, temblando de miedo, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Esta vez, no usó la lógica o la razón, sino la empatía. Le habló sobre la injusticia que sufrieron los niños, sobre la necesidad de darles voz. Las palabras de Alonso tocaron el corazón de María, que, entre lágrimas, reveló el secreto. Ella había encontrado la última página del diario de don Ricardo, rasgada y tirada en la basura poco antes de ser despedida. En la página, don Ricardo describía el ritual y la ubicación de un artefacto legendario, un amuleto de jade, que según el padre, era usado para concentrar la energía vital de los niños. La página también contenía la confesión de don Ricardo y una revelación aterradora. La familia no actuaba sola.
El descubrimiento de la página perdida y el testimonio de María, aunque no eran suficientes para una condena legal, fueron el impulso que Alonso necesitaba para confrontar a doña Elara. La encontró en la iglesia, en oración, con el padre Ramiro a su lado. Alonso la confrontó con la prueba, con las anotaciones del diario y el testimonio de María. Doña Elara, con la máscara de luto finalmente rota, reveló la verdad. El pacto con la entidad, que se negó a nombrar, no era de su marido, sino de su familia. El ritual era una tradición ancestral, pasada de generación en generación, para apaciguar a la entidad a cambio de fortuna y salud. Don Ricardo, desesperado por curar a su esposa, había intentado el ritual, pero algo salió mal. La entidad exigió más, y los 30 niños fueron el precio a pagar. El enfrentamiento en la iglesia entre la razón de Alonso, la fe del padre Ramiro y la confesión de doña Elara fue el clímax de la historia. La revelación de que el crimen no era solo de don Ricardo, sino de toda la familia, y que la tradición era ancestral, lo cambió todo. Alonso se dio cuenta de que la familia Santillán no era solo una familia de criminales, sino un linaje de seguidores de una entidad maligna. La confesión de doña Elara fue la prueba que necesitaba, pero la historia era más profunda y más sombría de lo que podía imaginar. El sótano era solo el comienzo, el primer eslabón en una cadena de secretos que se extendía por generaciones. La tensión aumentó aún más cuando Alonso descubrió que el amuleto de jade, el artefacto legendario que concentraba la energía vital de los niños, estaba con doña Elara. Lo usaba como un colgante, escondido bajo la ropa, una prueba viva de su involucramiento en los rituales. El descubrimiento hizo que Alonso se diera cuenta de que la viuda no era una víctima, sino una cómplice activa, que intentaba mantener la tradición viva, incluso después de la muerte de su marido. La figura frágil de doña Elara se convirtió en la de una mujer peligrosa, obsesionada por su familia y por su pacto con el mal. La lucha de Alonso, que comenzó con la búsqueda de justicia para los 30 niños, se convirtió en una lucha para desmantelar un culto ancestral que se escondía bajo la fachada de una familia respetada. La verdad, por fin, salió a la luz, pero no de la manera que Alonso esperaba. Él y el padre Ramiro, unidos por un objetivo común a pesar de sus visiones de mundo opuestas, confrontaron a doña Elara con la última página del diario y el testimonio de María. La viuda, acorralada, finalmente confesó el pacto ancestral de su familia con una entidad maligna, una tradición que se extendía por generaciones. Reveló que don Ricardo, desesperado por curarla de una enfermedad degenerativa, había intentado cumplir el ritual de purificación de su alma con la energía vital de los niños. Sin embargo, el ritual había fallado y la entidad exigió más, llevando al trágico destino de los 30 niños encadenados en el sótano. Alonso y el padre, impactados por la confesión, unieron sus fuerzas para encontrar el amuleto de jade, el artefacto que, según la leyenda, concentraba la energía de las almas sacrificadas. El desenlace del caso Santillán, sin embargo, no fue una victoria para la justicia. Alonso, con el amuleto y la confesión de doña Elara, no tenía pruebas suficientes para una condena legal. La policía local, corrupta y sobornada por la familia Santillán por años, silenció el caso, ignorando las pruebas y el testimonio de María. El nombre de la familia quedó manchado, pero la justicia terrenal no fue cumplida. Los 30 niños, encadenados y olvidados, jamás tendrían la paz que merecían. El amuleto de jade fue confiscado, pero la entidad maligna, alimentada por décadas de rituales, parecía tener su influencia en otros lugares. La reflexión moral que se impone es sobre la fragilidad de la justicia, y hasta dónde puede llegar la ambición humana para combatir lo inevitable, el envejecimiento y la muerte. La historia de los 30 niños encadenados en el sótano de los Santillán
se convirtió en una leyenda en Veracruz. Los susurros sobre la familia se volvieron más fuertes, pero la verdad, aunque conocida por algunos, fue silenciada por la élite y las autoridades. Alonso, aunque no consiguió la justicia legal para los niños, encontró una paz en saber la verdad. Continuó investigando, pero en cada nuevo caso, la sombra de los Santillán parecía extenderse, un recordatorio de que el mal no es solo un acto aislado, sino una fuerza que puede enraizarse y propagarse por una familia, por una ciudad, por una nación. La historia, aunque cerrada, dejó una herida abierta en el alma de Veracruz, una herida que el tiempo jamás logrará sanar. El final de la historia de Alonso lo dejó con una profunda reflexión. El mal que combatió no era solo de un asesino en serie o de un traficante de niños, sino de una tradición ancestral, de una fe pervertida, de una familia que, en su búsqueda de poder y longevidad, se perdió en la oscuridad. La justicia para él no era solo la condena de un criminal, sino la búsqueda de la verdad, la única manera de dar voz a los que ya no la tienen. La historia de Veracruz, con sus mitos, leyendas y su opresión, se convirtió para Alonso en un símbolo de una batalla eterna entre la luz y la oscuridad. La historia de los Santillán se convirtió en un cuento de advertencia, una leyenda que se esparció por toda la provincia, un recordatorio de que el mal puede esconderse en las fachadas más respetables y que la búsqueda de la verdad es una batalla solitaria y peligrosa. El sótano de los Santillán, con sus ecos y sus sombras, se convirtió en un monumento al dolor y al sufrimiento, un lugar que la gente evita, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan en una trama de terror y de justicia no cumplida. La historia de Alonso, del padre y de María, aunque silenciada por las autoridades, vivió en la memoria de los habitantes, una historia que sirve como un recordatorio de que el pasado, por más sombrío que sea, siempre encuentra una manera de volver para acecharnos. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado aún guarda secretos. Si quieres seguir nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo.